Para nada. Perfecto. Pues mil gracias, Javier, por aclararnos una duda, porque estas jornadas surgen siempre a raíz de dudas, y en este caso, dentro de la escuela, con el grado en Fundamentos de la Arquitectura y el máster universitario en Arquitectura, que es el itinerario formativo que tenemos nosotros, también unido al máster en Big Data, máster en energías renovables y prevención de riesgos laborales, la pregunta sobre el BIM es continua. Las preguntas sobre y qué es el BIM, para qué sirve el BIM, qué es lo que está pasando con el BIM, porque digamos, es algo que surgió desde modelos digitales dentro de la construcción, pero que ya se está extendiendo más allá hacia, hacia muchos ámbitos empresariales, incluso está saltando ya con los gemelos digitales mucho más allá del sector, ¿verdad? Si me permiten, yo me gustaría hacer un breve relato para introducir precisamente al desarrollo magnífico que nos espera con Javier, una atención muy sencilla con lo que se está viviendo. Y es que estamos en un momento histórico clave. ¿Por qué hablamos de este momento histórico clave? Porque realmente el trabajo con modelos ha existido desde siempre. Y ahora vamos a ver que desde hace mucho más de lo que podíamos pensar. Pero ese contrastar una realidad previa, el hacer las cosas en borrador, al final los modelos no es más que una especie de borrador físico para ahorrar tiempo en ese cálculo, para contrastar modelos numéricos, para contrastar ideaciones antes de llevarla a la realidad, porque la realidad siempre es cara y costosa en términos económicos, en términos de tiempo y de esfuerzo humano, y por tanto esos modelos se han servido desde entonces. Bien es verdad que la maqueta o el modelo de arquitectura ha servido pues, hasta este siglo para ayudar a imaginar cosas. En muy pocos momentos se ha utilizado de verdad para trabajar o para idear, pero es que esas maquetas han cambiado porque ya no es el lado a posteriori de un proyecto hecho que se modela para ser enseñado, sino que se trabaja directamente con la maqueta. Muy diferente de lo que ha ido ocurriendo con la historia. La maqueta más antigua de la que tenemos constancia es una maqueta se supone que es de un templo funerario que se encontró en lo que es la actual Bulgaria y tiene casi 6.700 años. O sea, ¿qué es? Es un modelo pequeño de aquello que se estaría construyendo y efectivamente se han encontrado templos o tumbas exactamente igual de este modelo. Esa reproducción del lenguaje de la arquitectura, y el lenguaje de la arquitectura y de la ingeniería es el lenguaje más universal que existe, porque de hecho este pequeño plano, todo el mundo entiende que eso es una pequeña planta de una pequeña vivienda con un patio, y sin embargo tiene casi 4.500 años. El hecho de que está representado y que es algo universal es lo que nos ha ido guiando y nos va conectando a lo largo de toda la historia. En la propia tumba de Tutankamón, cuando la descubren, ya encuentran maquetas. Los egipcios solían hacer numerosas maquetas. Esta tiene 4.000 años. Es una maqueta a escala de lo que sería una vivienda, en este caso un patio egipcio. Vemos las columnas lotiformes, incluso los olivos o una alberca. Es decir, estamos construyendo sobre invariantes arquitectónicas desde hace muchísimo. Y entre ese impasse entre el mundo antiguo y el mundo de la antigüedad, que históricamente no es lo mismo, sí que estas maquetas después se especializaron y ya se han hecho urnas para hacer izas funerarias con estas estructuras de casas o de maquetas. En Grecia se trabajaba mucho, también en Etruria se trabajaron mucho entre los siglos VIII y V antes de Cristo y alcanzaron su cenit en la Grecia helénica entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo. Es decir, se han hecho esas maquetas no tanto por pruebas de contraste, sino maquetas simplemente como representación como una escala contenida de ese trabajo. Hay un vacío porque no se trabaja con maquetas prácticamente desde el Imperio Romano, es el nacimiento de Roma, que sí coincide con esas maquetas de Etruria y de Grecia, hasta bien entrado final del siglo XIII, principio del siglo XIV, donde ya están ese desarrollo brutal de la arquitectura tardogótica, que por esos prodigios estructurales sí que lo comprueban, pero en realidad todo se mantuvo hasta un momento álgido de la historia de la humanidad, que es el Renacimiento. El Renacimiento tiene un gran hallazgo, que fue el enorme reto de colocar
un cierre a la Basílica de Florencia, una basílica que llevaba casi 130 años abierta, no tenía acudición, la cual se convoca un concurso para poder cerrar. Y es donde surge la cúpula del Fiore, la cúpula de las flores de Brunelleschi. Y Filippo Brunelleschi trabaja precisamente, bueno, con una idea radical, que es una cúpula cerrada, contenida en sus empujes laterales, y lo contrasta con una maqueta de madera, que la construye antes de la propia cúpula, que evidentemente es un prodigio de la arquitectura e ingeniería de la época, para contrastar cómo se iba a construir, cómo se podía, qué número de materiales, qué disposición, qué altura, etcétera. Entonces, ya a partir del Renacimiento, esas maquetas sí empiezan a trabajarse como una herramienta de contraste, como un pre-BIM, ¿verdad? Después, en la Inglaterra previctoriana neoclásica, sí que se hacen numerosas maquetas para contrastar el edificio, para ir mostrándolo, y ahí sí tiene el sentido de la maqueta, no de trabajo de comprobación técnica, sino una maqueta de exposición, una maqueta de convencimiento al cliente o a los inversores, que se va haciendo mucho, como la maqueta del King's College, o incluso, y este quizás sea el primer modelo tridimensional a futuros que se hace, que es la propuesta para el Banco de Inglaterra de John Swan, del arquitecto Swan, que lo que representa es el Banco de Inglaterra, que posteriormente ganó, en ruinas. Era tal el compromiso o la estética de la ruina, absolutamente romántica, que él, su proyecto ya piensa en cómo va a quedar el edificio en ruina. Y ese futuro es uno creo, de las mayores ventajas del BIM, y que se está implementando porque ya incluye la gestión. O sea, esa gestión parece que ya estaba a lo largo de la historia. A final del siglo XIX, ya con la segunda revolución industrial muy bien desarrollada, se hacen maquetas de puente, con esta pequeña maqueta de un puente lisboeta, en el que ya sí admiten pruebas de carga. Es decir, son modelos a escala para contrastar físicamente lo que iba a ocurrir. En ese momento no se tenían métodos infinitesimales de cálculo, eran métodos numéricos directos, lineales. Por tanto, personalmente me parece un prodigio que muchos puentes no colapsaran, y se hacen estas maquetas como ese ensayo. Pero la maqueta más original, también la más conocida, es aquella maqueta de catenarias, es decir, son maquetas de filamentos de acero colgados con diferentes saquitos de arena que hizo Antonio Gaudí para la colonia del Parque Güell. Es decir, que la modelización del espacio ya estaba hecho desde las cargas. Es una maqueta de modelización, se trabaja el espacio desde la propia maqueta. Son tremendamente mecánicas, es decir, es algo manual, no es algo digital, pero ahí es un ejemplo de esas maquetas de contraste o maquetas de trabajo antes de lo que conocemos como maqueta. Y realmente las maquetas que se han tenido hasta ya bien entrado el siglo XXI son maquetas de muestras. Está maravilloso, y a quien os guste, recomiendo mucho el trabajo de Juan de Dios Hernández y Jesús Rey en Madrid, el taller de maquetas, que ha hecho maquetas para medio mundo, de esas arquitecturas, además con unas técnicas absolutamente increíbles. Pero estas maquetas son una muestra, es decir, no se hace arquitectura desde la maqueta, sino que se piensa esa construcción y después se hace la maqueta para ver cómo ha quedado. Muy diferente a esta. Y esta sería una maqueta digital, para mí es la primera obra del siglo XXI, es la terminal marítima de Yokohama, en la cual ya se piensa con ese modelo digital, y es una arquitectura que solamente ha sido posible gracias a los modelos digitales. Entonces, es el gran cambio, y este cambio coincide con el siglo XXI, con el nacimiento del siglo XXI. La terminal marítima es un proyecto absolutamente prodigioso, cambia mucho, evidentemente, entre esta imagen del concurso y su desarrollo posterior, pero todo ese desarrollo es gracias a la incorporación de las herramientas digitales, más allá de una herramienta de delineación, sino como una herramienta integrada de 3 dimensiones, donde ya aparece la estructura, aparecen las instalaciones, aparecen los flujos y el funcionamiento. Con todo esto, es el momento clave, y esto ocurre entre 2000 y 2004, han pasado 15 años y parece que esto se ha estancado, pero en realidad la evolución que ha ido teniendo el BIM hasta llegar a la situación actual es absolutamente, casi podemos reconocerla como total. Entonces, ¿en qué momento estamos y ahora para qué sirve una maqueta? Y la maqueta no es solamente para exponer a los clientes, no es una maqueta solamente de trabajo o de contraste, sino que es una nueva forma de trabajar. Para esa nueva forma de trabajar tenemos aquí a Javier de Vega. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues estaríamos encantados de que nos contaras qué son esas otras maquetas, cómo se implementa un cambio de tecnología así. Porque creo que lo del BIM, y corrígeme si no me equivoco, el cambio que hubo de estar delineando en papel a AutoCAD no tiene nada que ver con el BIM. Eso es, y por eso esa pregunta de por qué el BIM no sirve como un nuevo AutoCAD. Es que no es un nuevo CAD, es otro sistema de trabajo, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, yo creo que si damos paso a la presentación, vamos a ir Perfecto, contestando nos poco a poco a puedas. todo esto y luego al final cualquier Fenomenal. pregunta, pues ahí ya podemos entrar en debate, Muy bien. que puede Fenomenal. ser lo más Muchísimas divertido. gracias. Nada, a ti. Juan Diego, ¿comparto yo? Sí, desde ahí lo podrás manejar tú bien, ¿vale? Pues, A ver, voy a ver si compartir pizarra, compartir aplicación. eh, Vamos. compartir aplicación, pantalla. Vale, pensé que como la última vez me lo pasasteis, perdona, voy a buscarlo, que está aquí al lado, pero ya lo... En más recursos, formación. me- Vale. Si sale ahora. Ay, perdón, espera. Eh, no contaba yo No, es que, con esto. claro, es que Abrir con... tenemos, bueno, Teams, Blackboard, Collaborate, GoToMeeting, Skype, no sé si me dejo alguna, y cada uno es un sistema diferente. ¿Puedes, Javier, bien? Sí, ya lo tengo aquí abierto, encontrado, entonces ahora comparto, Sí, compartir compar- deja, ¿vale? Lo compartir puedes hacer como compartir o compartir archivos si es un PDF. Se puede hacer Sí, bien, es lo que ¿vale? estaba... Bueno, si no, a ver... ¿Veis? Lo tenía abierto. Disculpad un segundo. Si no lo abres A es ver, mucho mejor. abrir. A ver, ya. Ahora espero poder compartir. Ya voy a volver a darle porque no me aparece como opción. Ábrelo lo Eh, mejor, Javier. bueno, si comparto la pantalla es lo mismo. No me deja compartir pantalla. Sí, sí, sí. A ver, Espérate y te lo cargo ya. No hay problema. aquí estáis viendo mi ordenador. ¿Se ve la presentación ahora? Perfecto. Se ve Sí. el fondo, pero la presentación no. Ah, se ve el fondo, no se ve la presentación. Es que no me aparece No como se ve la opción. Un presentación. segundín. Tienes que cambiar. Sí, sí, sí. Estoy en ello, pero no me aparece. Abrir con Adobe Acrobat. Bueno, si no, lo voy a abrir en el PowerPoint, que es que como tengo el PDF aquí, empresas europeas, a ver si me va a dejar. Perdón por la espera, pero espero ser más breve ya. Con el directo, no hay problema. Déjame compartir pantalla. A ver, se ve, ¿verdad? No, todavía no, ¿No se ve? Yo lo tengo abierto, te el lo voy. PowerPoint. No, no te preocupes, te lo voy a abrir y así ya lo sube todo. Un segundito, que lo estoy compartiendo yo. Tú podrás manejarlo con los comandos, ¿vale? Un segundito. Está subiéndose ya. Realmente sigue siendo un problema el tema de la dimensión, ¿verdad? Perfecto, yo creo que No ya es- sí se ve.
Ahora sí, lo estoy viendo. Lo puedes manejar ahí abajo, ¿verdad? Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien, Pues perfecto. bueno, Gracias, Javier. gracias a ti. Me presento, bueno, mi nombre es Javier Tejedor y soy arquitecto. En este momento estamos desarrollando y pertenezco a la dirección de este máster que estamos desarrollando y pues el objetivo, como bien ha dicho Juan Diego, es un poco, aparte de dar a entender y difundir ese mensaje erróneo de que la transición del BIM es un sistema, es igual de sencilla que lo que fue el CAD, es también un poco mostrar, en este caso, el valor, que es lo que la gente se pregunta, es decir, al final no merece la pena hacer esta transición si no encontramos un valor para las empresas. Entonces, espero que la presentación nos abra la mente y entendamos bien en qué puntos podemos sacar beneficio de esta metodología. En primer lugar, claro, hay que dejar claro que prácticamente todos los agentes ganan cuando hacemos la transición al BIM. ¿Vale? El BIM, y hablaremos mucho de ello cuando arranquemos con el máster, el EU Task BIM ya ha sacado varios documentos en los que refleja pues, todas esas bondades, pero no me voy a centrar en hablar directamente pues, de lo que yo creo que ya hemos oído todos, de cuanto a los ahorros en tiempo, ahorros en costes, mejora de la calidad y de la seguridad en obras, etcétera, ¿no? Yo voy a empezar definiendo el BIM pues, con una perspectiva un poco diferente, que me gusta que las cosas tengan un poco de gancho. ¿Vale? Entonces se me ocurrió hablar de pues, que BIM se podría describir, o se podría definir, mejor dicho, como I al cubo más C al cubo. ¿Vale? Esta es una fórmula que ahora vamos a ir viendo paso a paso a qué se refiere cada una de estas, pero lo primero dejar claro, pues como decían, ¿no? que la diferencia fue entre el CAD y el BIM, que cuando apareció el CAD, directamente apareció pues, con un objetivo que era mejorar la eficiencia de los trabajadores manteniendo los procesos habituales. Sin embargo, en la transición al BIM, pues lo que estamos haciendo es un proceso bastante más ambicioso que requiere cambios en todos los procesos de trabajo de las empresas. ¿Vale? Aunque siempre vamos a acabar consiguiendo una eficiencia y mejorar la eficiencia de los trabajadores, cuando damos un salto a un software potente que nos permite tanto trabajar en 3D como documentar, gestionar los cambios de una manera mucho más eficiente, ¿vale? No es la herramienta única con la que tenemos que conformarnos para entender que estamos dando el paso al BIM. ¿Vale? En cuanto al software, pues como en todos los software, en que hablaremos de ellos también un poquito al final, si nos da tiempo, lo más importante es tener en cuenta que lo que nos va a hacer realmente ser más eficientes, más eficaces y hacer mejor el trabajo va a ser la inteligencia de ese software que nosotros vamos a usar. ¿Vale? En esto se basan todas las empresas que lo que hacen es básicamente automatizar ciertas tareas en las que nosotros tenemos que enfrentarnos continuamente todo el día. ¿Vale? Ya Autodesk en sus propios software incorpora mucha IQ, igual que Microsoft, que sin darnos cuenta están haciendo tareas para nosotros que antiguamente tendríamos que preconfigurarlas. ¿Vale? Pero en el caso de la construcción encima va más allá porque estamos hablando de la digitalización y la construcción 4.0 que se centra mucho en el análisis de datos en cuanto al Big Data y cómo mejorar las necesidades de los clientes que somos el sector AEC, ¿vale? o AECO. En cuanto a la definición, el I al cubo, pues, y esto hace referencia a la nueva definición del LOIN, que es lo que defiende pues, tanto la ISO como pues, la mayoría de los documentos que están actualizándose hoy en día. ¿Vale? El I corresponde a información en tres formas de entender la información. Yo he hecho un poquito de trampa porque si no, no me quedaba bien el título, pero estaríamos hablando de, por un lado, información gráfica. ¿Vale? En cuanto a la información gráfica, esta información se divide en lo que sería la cantidad de detalle que tiene el modelo, la dimensionalidad, las dimensiones que va a obtener o cómo lo vamos es decir, la tolerancia, precisión, etcétera, que va a tener todos los elementos virtuales que modelemos, la ubicación, la apariencia y el comportamiento paramétrico. ¿Vale? Ese sería solamente uno de los parámetros de información, que es donde la mayoría de empresas se suele quedar pensando que ya con eso están cerca del BIM. La segunda parte sería la información alfanumérica, que son todos los valores que van a tener los atributos que tienen esos elementos virtuales. Cuando hablamos de atributos ya estamos hablando más de parámetros, pero por dejar un poco una nomenclatura genérica, pues podemos hablar de eso, de atributos que están incorporados a todos los elementos virtuales que hemos modelado. Y por último, y no por menos importante, la información que he llamado información consumible y almacenable, que normalmente en las normas lo que se llama es la documentación. Es la documentación que estamos siempre obligados a entregar porque al fin y al cabo tenemos que poder almacenar todo nuestro modelo
y compartirlo con la posteridad. Cuando hablamos de las 3 Cs, ¿vale? Para mí la principal, y de esto pues todos también hemos oído hablar mucho, es la colaboración, ¿vale? Pero también existen otras 2 más. Estaría la colaboración, la comunicación y la confianza. La colaboración es fundamental, tanto si estamos hablando en que es importante que todos los agentes se comuniquen desde el principio del proyecto, que es algo que normalmente no estamos acostumbrados. Y empezamos a hablar de un cambio en el entendimiento. ¿Vale? Esto no consiste en que a mí me hacen un encargo y nos ponemos a trabajar, sino que desde el día 1 tenemos que entender que esto va a ser un equipo y vamos a tener que colaborar con todo el mundo y poner a todo el mundo en marcha desde el minuto 0. ¿Vale? También tendríamos que entender la colaboración en el sentido de intentar ayudarnos cuando haya tropiezos, cuando haya un problema, no pensar la patata va para otro, sino siempre intentar decir, oye, esto es un equipo y si uno falla, al final no vamos a llegar ninguno a cumplir nuestros objetivos. Entonces tendríamos también que considerarla en ese aspecto. Y lo más importante es que la colaboración lo que nos tiene que ayudar es a tomar mejores decisiones, ¿vale? La colaboración consiste en fijar no solo hitos de entrega, sino también fijar hitos de tomas de decisiones en los que los diferentes equipos tienen que trabajar para esa fecha, ponerse de acuerdo y ese trabajo es el que hace que los proyectos ganen calidad. Por otro lado, la comunicación, ¿vale? Eso suele ser uno de los errores más importantes que tiene la implementación del BIM. Ahí en la comunicación, antiguamente podíamos entender que fuese más difícil cuando se trata de muchos equipos, pero hoy en día, aparte del software, ya con estas herramientas y teniendo una buena gestión de la comunicación, tenemos que conseguir que sea lo más fluida y eficiente posible, porque ahí es donde gastamos muchísimo tiempo y pasan semanas sin que se avance o se tomen decisiones retrasando los proyectos innecesariamente. Y por último, una palabra clave también sería la confianza entre las partes. No solamente la confianza en cuanto a que es necesario que tanto el cliente o el adjudicatario tenga confianza en el adjudicador principal. Esta confianza es porque el BIM es una materia incierta, ¿vale? Todo este proceso se rula se mueve alrededor de la digitalización y entonces siempre vamos a tener una incertidumbre muy grande. Tenemos que tener una confianza en que se van a desemplear, se van a meter todos los recursos necesarios y se va a desarrollar con la mayor bondad dentro de lo que se puede hacer un modelo BIM. Tenemos también que pensar en la confianza en el concepto de delegar, ¿vale? Tenemos que también, tanto un adjudicador tiene que saber luego delegar el trabajo y tener confianza en las personas a las que tiene por debajo, de forma que al final todo este ecosistema genere lo que hemos llamado BIM, ¿vale? Sin estos 6 conceptos no podemos entender el BIM, ¿vale? Y mirad que dentro de ellos, lógicamente, está también la tecnología y veremos más de ella, pero no es tanto un tema digital y de tecnología en cuanto al software, sino que estamos hablando de procesos y de cambiar la forma en la que trabajamos. Lógicamente, la Building Smart ha hecho un trabajo impresionante. Yo llevo siendo aliado desde hace 3 años y la verdad es que pues, ellos están poniendo todo lo que pueden poner para fomentar el uso de las herramientas OpenBIM. Yo no soy partidario y afortunadamente no me tengo que casar con nadie, pero hay que reconocer que es imprescindible tener siempre una herramienta para garantizar la interoperabilidad de los modelos, ¿vale? También a esto seguramente luego hay dudas porque, como ya digo, no me tengo que casar con nadie. Sí es verdad que a pequeñas empresas normalmente es algo que nos da un poquito de miedo porque no es una tecnología desarrollada todavía, está en desarrollo. ¿Vale? Y la competencia, que son empresas con mucho más músculo, pues van por delante de lo que puede dar el desarrollo de la informática y de la estructura de los datos que tiene el OpenBIM. Toda la presentación, aunque no vamos a hacer hincapié y sí que va a ser la base del máster, se basará en las normas UNE, ISO 19650. ¿Vale? Estas nuevas normas que han salido, ya han salido, si no me equivoco, 3 o 4 de ellas, se dividen en 5 partes. La primera de ellas se trata de conceptos y principios, la segunda del desarrollo de los activos, la tercera para la fase de operación de los activos, la cuarta para intercambio de información y la quinta para darle un enfoque a la seguridad de los proyectos en la gestión de la información. Es muy importante entender que las ISO no tratan del BIM, tratan de la gestión de la información, ¿vale? Que al fin y al cabo es el centro de lo que es el BIM. Y esta imagen que a mí me parece muy interesante
habla de varios de los documentos y definiciones de los que hablaremos de algunos de ellos ahora a continuación, pero que serán importantes entender para poder enfrentarnos al mundo real dentro de las empresas. ¿Vale? En cuanto a los documentos, las normas definen ya con mucha más especificación pues lo que es el OIR, que son los requerimientos de una organización a nivel estratégico, el AIR, ¿vale? Que serían los requerimientos de la información en cuanto al activo, por si vas a querer hacer una explotación, el PIR, que es la información específica del proyecto, y el EIR, que ha sufrido un cambio, porque el EIR lleva existiendo mucho tiempo, pero ahora ya no se trata tanto como antes, que era requerimientos de información, sino que ahora es requerimientos de intercambio de información. ¿Vale? ¿Cómo tenemos que intercambiar esta información? He puesto ese paréntesis en medio porque la gran mayoría de las empresas al final lo que nos encontramos es que vamos a tener que hacer una serie de contratos y que para realizar esos contratos lo que sí es recomendable es que cualquier empresa que quiera meterse en el mundo BIM tiene que empezar a desarrollar su plantilla de plan de ejecución BIM. En esta plantilla no tenemos que ser muy específicos, tenemos que ser genéricos, pero sí hacer una lectura un poco de lo que estaba diciendo con pensar un poco en nivel estratégico de la empresa, qué es lo que quiero obtener, ¿vale? Y sobre todo es importante para los clientes, pero también es importante para los estudios, para los desarrolladores, porque en el caso de que un cliente no nos lo pida, nosotros tenemos que ser los que asesore al cliente para darle un producto de valor. Y por último, pues tanto, bueno, el esquemita lo cuenta bastante bien, ¿vale? Todos estos documentos lo que van a generar son pues otros dos conceptos, que son el AIM, que sería el modelo de información del activo, que es un conjunto de contenedores de información que tiene toda la información relevante al activo para su explotación, y el PIM, que es el modelo de información del proyecto, que es normalmente donde nos quedamos los sector AEC, ¿vale? Donde nosotros entregamos un proyecto de ejecución, lo que entregaríamos sería pues el modelo de información donde lo que hacemos es decir cómo se estructura también toda esa información que vamos a entregar para que cualquier otra persona pueda más adelante procesarla, almacenarla, entenderla y sobre todo poder moverse a través de los proyectos. Esta imagen también era muy interesante y viene de la ISO y lo que muestra es un ejemplo de cómo, bueno, son muchos ejemplos, prácticamente es una imagen muy genérica, de todas las combinaciones posibles que hay dentro de los tres términos que he mencionado antes, que son el adjudicador, que es la persona o es el cliente, el adjudicatario principal, que es la persona que contrata, y luego los adjudicatarios secundarios, terciarios, etcétera, que son el resto de agentes que van a intervenir en el proyecto, ¿no? Se basa en estos tres roles. Luego también están pues ya los grupos como el equipo de proyecto, que sería todo el círculo, el equipo de desarrollo, que sería normalmente pues el equipo al que controla el adjudicatario principal, y los equipos de trabajo, que son los subequipos que tienen que desarrollar. Toda esta gente tiene que estar alineada con unas mismas reglas y sabiendo que va a tener que cumplir con una parte de todo ese engranaje que genera un modelo de información. ¿Vale? Entonces, son imágenes muy interesantes que contaremos mucho más en detalle para poder entenderlas pues, cuando empecemos con el curso. Entonces, en cuanto a la contratación, que esto hace referencia un poco a lo que veíamos antes, lo más interesante es darle prioridad también a ese nuevo agente que ya se empieza a hablar tanto de él, que es el gestor de la información. ¿Vale? Normalmente, un cliente contrata a otra persona que le haga el proyecto. Este, a su vez, si tiene recursos, lo puede hacer solo y si no, empieza a subcontratar los niveles que haga falta para llegar hasta el final. Por lo general, el adjudicador es el que tiene que poner a este gestor de la información, pero la mayoría de los adjudicadores no saben o no quieren o no pueden poner a esta gente de medio. Entonces, también puede delegar este papel al adjudicatario principal. Este mismo, a su vez, también podría delegárselo a otros de ellos, pero el problema, o lo que está pasando normalmente, es que no existe este agente. No se le suele dar la importancia y es el que garantiza que toda la información llegue a todas las partes y revise y audite esa información. ¿Vale? Si estamos haciendo BIM, no podemos hacer BIM para hacer un entregable, que es lo que todo el mundo pues más o menos ahora quiere escapar y decir, bueno, yo entrego un modelo 3D con información, la información muy justita, pero está ahí y ya está. Pues, lógicamente, eso no aporta ningún valor o aporta valores, pero muy, muy relativos, que es lo que veremos también un poquito más adelante. En cuanto al valor añadido, esta presentación, bueno, le he puesto aquí el agradecimiento al término BIM valoriano, que es del doctor Javier García Montesinos, de Crea Solutions, porque la verdad es que entender el BIM desde esta perspectiva, desde que tenemos siempre que pensarlo como un valor añadido, ¿vale? Me parece que es el único camino por el que podemos andar. Si no,
lógicamente, el esfuerzo que lleva a hacer toda esta transición, pues vamos a ponerle siempre pegas y no vamos a saber convencer a la gente para que siga adelante. En BIM para empresas, ¿vale? Lo que tendríamos que, aquí todavía no voy a entrar en el valor, pero vamos a hablar un poco de los términos o de los conceptos que debemos recordar dentro de una empresa a la hora de manejarnos en este nuevo mundo de oportunidades, ¿vale? Hay dos formas de venderse. Hay un esquema en el medio un poquito más extenso, que también me parece muy interesante todo lo que define, pero básicamente podríamos decir que hay dos formas, vender por precio o vender por diferenciación. Y tenemos que elegir dónde queremos estar. Yo os digo por la experiencia que el BIM vendido por precio no es buen negocio. No es buen negocio porque es una herramienta muy poco escalable, ¿vale? El BIM, como tal, como se define, como un producto de calidad, a día de hoy no se puede escalar porque no se puede automatizar el proceso. Necesita de validación, auditoría, etcétera. Sí es verdad que cada vez podremos hacer más herramientas y automatizar muchos procesos. Pero en sí, vender por precio siempre suele ser entregar peor calidad, ¿vale? Entonces, es importante que todas las empresas encuentren en qué valor quieren diferenciarse a la hora de salir al mercado a ofrecer el BIM. En cuanto a la planificación, para que una empresa se pueda enfrentar a este reto, ¿vale? Es muy interesante. Esta presentación está basada en la guía para propietarios de activos de la Penn State, es decir, no está 100% pensada para la parte de desarrollo, sino que es más una guía que está orientada a los clientes que luego van a hacer explotación de los modelos, pero los conceptos son muy parecidos y se aplican por igual en cualquiera de los dos casos, ¿no? Entonces hacen estos planos en los que habla de procesos, información, estrategia, infraestructura, usos y personal, ¿vale? Son los 5 conceptos en los que vamos a hablar y, sobre todo, ¿vale? Pongo esta imagen un par de veces, teniendo en cuenta que la definición del LOT, que es lo que estamos acostumbrados a ver, aparte de que siempre ha sido muy escasa, nunca ha sido una buena herramienta para poder determinar el alcance de los modelos BIM, afortunadamente ya sí se empieza a modificar. Se está dejando un poco de lado porque el LOT solo atiende a la documentación, a la definición gráfica y al cómo de técnico y cuánto de despiece vamos a alcanzar dentro de los elementos virtuales que vamos a modelar. El LOIN incorpora no solamente, como decíamos al principio, la información gráfica, sino que también incorpora la información alfanumérica y también nos obliga a definir la documentación, ¿vale? Eso sí que hace BIM, pero el LOT pues es una forma que, aparte de que nunca se puede definir pues, de forma genérica un LOT en un proyecto, siempre hay que atender, porque si no, hombre, si el precio es abierto, si el precio es a las horas, pues bueno, que pida quien quiera. Pero normalmente tenemos que tener mucho cuidado con el triángulo de hierro, donde pues si el precio es fijo, el tiempo suele ser fijo, pues lo que vamos a cambiar es el alcance, es lo que va a ir para abajo. Y esas tres conceptos, esos 3 puntos son los que van a determinar siempre la calidad con la que vamos a entregar nuestro proyecto. Entonces, no nos centramos a hablar un poco en ese triángulo, pero para mí creo que también es algo imprescindible para cualquier empresa que esté pensando dar el salto y, sobre todo, empezar a ofrecer sus servicios. En cuanto al plan estratégico, haciendo referencia a la guía de Penn State, el plan estratégico lo que determina o lo que quiere hacer es proveer los pasos para que el propietario pueda tomar decisiones a nivel organizacional, ¿vale? Tiene que entender su empresa y que su empresa va a sufrir unos cambios donde tiene que alinearlos con sus objetivos habituales y, sobre todo, luego determinar cómo va a comprobar que se están llevando a cabo esos objetivos, ¿vale? Y se dividiría en tres fases, que serían la de evaluar el estado actual de la empresa, evaluar qué es lo que tiene, qué es lo que hay. Hemos hablado de la norma ISO 19650, pero hay otras normas como la 9001, que es la de gestión de calidad, que tienen que ser tienen que coexistir entre las mismas empresas, ¿vale? Vienen a decir en muchas cosas lo mismo, pero una se centra en calidad, otra se centra en gestión de la información. Entonces, hay que evaluar cómo está la empresa, la capacidad tecnológica, la capacidad de formación, cómo están los equipos, etcétera, y sobre eso alinear los objetivos, ¿no? Alinear lo que él tiene ahora a dónde quiere llegar y siendo realistas de lo que realmente en ese momento cuenta la empresa y
trazar de ahí un plan. Y ese sería el plan de mejora, que sería el tercer punto. A partir de esos dos primeros pasos, podríamos trazar ya el plan de mejora para empezar a implantar BIM en una empresa. En la segunda fase, que sería ya la del plan de implementación, ¿vale? Tras desarrollar este plan estratégico, se empezaría con la fase de implementación. En esta fase vamos a hablar de 4 conceptos clave. Uno son los procesos. De los procesos vamos a hablar mucho y luego os voy a poner un ejemplo, porque al final los procesos son la herramienta con la que nosotros podemos garantizar que los objetivos se van a llevar a cabo, ¿vale? Un proceso es un esquema en el que se intentan identificar las actividades principales que van a tener que darse, que van a tener que ejecutarse con las entradas y salidas que van a generar dentro de una actividad inicial y una actividad final, que la actividad final siempre tiene que ser satisfacción del cliente. ¿Vale? Entonces, las empresas tienen que empezar a generar esos mapas de procesos para garantizar que van a conseguir los objetivos y que luego podrán comentar, no solo hacerlo, sino luego también comunicarlos y mantenerlos durante el tiempo. La información necesaria viene del análisis de la empresa y de los objetivos iniciales para decir a esta empresa qué información es realmente la que va a necesitar. ¿Vale? El BIM es un amplio mundo en el que si no sabemos escalar la información, escalar el alcance y la ambición de los proyectos, nos podemos meter en un océano sin fondo. Entonces, hay que determinar cuál es la información necesaria y esa información trasladarla luego a los documentos que habíamos mencionado para pedir o para ejecutar los proyectos. En caso de que sea un cliente, pues está claro que va a tener una información. En caso de que sea una empresa que se haga un estudio de arquitectura, un estudio de ingeniería y no le están pidiendo esa información, pues es también interesante que diga, bueno, vamos a ver, dentro de mis procesos de empresa, dentro de lo que yo considero que le estoy pidiendo a mis clientes o de lo que es calidad, ¿qué información es únicamente la que yo tengo que manejar dentro de los modelos para sí o sí ejecutarla y luego verificar y auditar que se está cumpliendo? Tendremos también que analizar la tecnología e infraestructura de la empresa. ¿Vale? A la hora de implementar el plan tendremos que ver pues no solamente qué software vamos a implementar, sino también tenemos que comprobar el hardware y también ver si tenemos espacios físicos para llevar a cabo esa actividad. Habrá que revisar esos tres conceptos. Y por último, la educación y capacitación. ¿Vale? O sea, a la hora de hacer un cambio en una empresa, que hablaremos de ello un poquito más adelante, es importantísimo tener en cuenta que hay que formar a los empleados y que, sobre todo, estamos ante un cambio bastante brusco para muchos de ellos. ¿Vale? Les vamos a decir a mucha gente que llevan toda la vida haciendo las cosas de una manera, oye, se pueden hacer de otra. Se pueden hacer de otra con el fin de hacerla mejor y hay que tener paciencia en mano y no es solamente dedicarse a ver videotutoriales de cómo se modela alguna herramienta. Hay que entender que dentro de esta empresa, pues al final hacen falta muchísimas aptitudes y muchísimas capacidades para poder llegar a cumplir los objetivos que se van a plantear. ¿Vale? En el plan de procuración, ya este sería la parte en la que decimos cómo voy a conseguir llevar a cabo lo que me he planteado. ¿Vale? En este caso, lo que vamos a priorizar tenemos que tener unos criterios de selección de equipos. ¿Vale? A la hora de trabajar, si yo me comprometo a hacer BIM, yo no puedo contratar a cualquiera que me presente un presupuesto. Tendré que tener unos criterios y una forma de evaluar y saber si esa gente voy a poder confiar en ella. Voy a poder delegarle su parte y la va a hacer porque si no, puede que no me interese, porque al final el problema me lo voy a tener que comer yo. Entonces, tenemos que tener unos criterios de selección. ¿Vale? Luego tendremos que tener unos requerimientos contractuales. Esos requerimientos contractuales, en caso de que no seamos una gran empresa y estemos hablando de los documentos base que hablábamos al principio, pues se traslada en un pre-BEP, en una plantilla de plan de ejecución BIM. Con esa plantilla y un documento contractual normal y corriente es con el que podremos determinar el alcance del proyecto para que quede bien claro hasta dónde tenemos que llegar, cómo se va a ejecutar, cómo se va a entregar la información, etcétera, ¿no? Y por último, bueno, me he colado porque los he mezclado, ¿vale? A la estandarización de un pre-BEP, ¿vale? Que es un poco pues, lo que decía, con requerimientos contractuales y la estandarización del BEP. En cuanto a cómo definimos los usos, que es uno de los conceptos que dice también la Penn State, también ellos hace ya muchos años, bueno, hace ya, pues me imagino que es más de 5 años, sacaron la guía en la que ellos definieron los usos y objetivos del BIM de una forma que ha sido muy aceptada y nos da una visión clara de cómo podemos organizar o cómo podemos identificar todo lo que podemos hacer con el BIM.
¿vale? Es muy interesante echarle un ojo porque para aquellos que no saben o que les cuesta entender cuál es el valor, pues el valor es este. El valor son los objetivos y usos que le puedo meter al proyecto. Luego lo difícil no es saber dónde está el valor, es llevarlo a cabo, es controlarlo, es verificarlo, es estar presente de todas estas cosas que hemos ido ahora mismo introduciendo. Para que una empresa pueda lograr estos objetivos, pues hay una serie de herramientas en las que también echaremos algún repaso durante el máster, porque son imprescindibles para todos los niveles, que son, por ejemplo, el DAFO y el CAME. El DAFO lo que nos va a hacer es hacer un análisis situacional de cómo está nuestra empresa, detectando debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y por otro lado, claro, el DAFO es un elemento de análisis. Ese no nos va a proveer ninguna mejora. Pues para proponer la mejora, el plan de mejora se lleva con un análisis CAME, ¿vale? Que lo que hace es indicarnos o ayudarnos a ver cómo esas debilidades las podemos corregir, cómo esas amenazas las podemos anular, las fortalezas cómo las podremos mantener y las oportunidades cómo las podemos explotar, ¿vale? Entonces, un análisis DAFO no es suficiente. Luego hay que seguir un poquito más adelante y ver cómo vamos a aplicar pues, ese análisis para mejorar nuestra empresa. Otros interesantes pues son los Canvas, lógicamente. También es interesante saber hacer un Canvas. Dentro del BIM, pocas empresas, y más aquí en Canarias, van a tener suficientes recursos como para poder gestionar ellos sobre todo el BIM. Entonces, es importante tener un Canvas, es importante tener quiénes van a ser tus socios clave, tus recursos clave, ¿vale? Tener una estructura de costes de lo que te vale el BIM, porque si no te puedes meter en una aventura de la que a lo mejor no sales. Entonces, es muy importante hacer todo ese planteamiento antes de meternos con cosas serias. Entonces, pasando ya a lo que es el valor añadido. El valor añadido, pues podríamos decirlo que coincide en la definición de la construcción 4.0. La construcción 4.0 lo que viene a centrarse es en el manejo de nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia y los procesos en el proceso constructivo actual. ¿Vale? Nosotros, o yo por lo menos, me centro más en la parte de arquitectura, ingeniería y construcción, ¿vale? Pero también la construcción 4.0, que va de la mano de la revolución de la industria 4.0, pues ha dado un salto impresionante en la fabricación, y la fabricación es lo que también nos permite utilizar muchas nuevas herramientas para hacer proyectos más rápidos, más sostenibles, etcétera. Pero sin duda, toda esta construcción 4.0, ¿vale? Pues se podría reducir, o sea, se podría analizar dentro de estos serían valores de los que aporta, ¿vale? O conceptos en los que se centra. El Big Data, el análisis de las grandes masas de datos, ¿vale? O incluso internamente. El Big Data, a poco que estemos hablando de una empresa, ya estamos en Big Data. De ahí se genera tantísima información que ser capaces de gestionarla y de analizarla, pues nos da un valor diferencial impresionante. Aquí lo he reducido. Vaya, se me ha pasado el nombre, pero el segundo icono hace referencia al trabajo, al cloud computing, al trabajo en la nube, ¿vale? También es una de las bases en las que se centra la construcción 4.0, la integración de equipos, la realidad aumentada, la ciberseguridad, la robotización, el IoT, la simulación, la impresión 3D. Varios de estos puntos pues son los a los que hace referencia la ISO, ¿no? En cuanto a ciberseguridad, es una de las cosas que las empresas más importancia le van a dar, ¿vale? En este mundo en el que estamos obligándonos a compartir toda la información, tenemos que tener muy claro el control de esta información y que nadie puede entrar a zonas de la empresa donde no queremos que entren. Y el cloud computing, pues lógicamente, es la revolución de la colaboración entre equipos. ¿Vale? Es una mezcla entre integración y el cloud computing, que poco a poco, incluso me imagino que todas las herramientas BIM se irán pasando a ese modelo de software. Se irán pasando a que Revit ya no tendrá que estar instalado, sino que trabajaremos a través de un servidor web y eso sí generará ese BIM 3.0, que es la colaboración integrada de todos los agentes, ¿vale? En cuanto al flujo de madurez, que eso es un poco lo que decía antes, esto no es un dato oficial, pero yo, por mi experiencia, pondría la mano en el fuego que más del 80% de las empresas pues no han pasado de este nivel, ¿vale? Aquí lo que tenemos en la parte de arriba son las definiciones antiguas, algunas de las formas que tendríamos para
para determinar el alcance de los proyectos, ¿no? Por un lado, pues dentro del BIM estaría el LOT. También en muchos, bueno, en nuestro sector, pues está la parte de estudios previos, el anteproyecto, proyecto de ejecución, ciclo de vida. Y se ha hablado muchísimo del BIM Level 0, el 1, el 2, el 3. ¿Vale? Ya os digo, el 3 sería la colaboración integrada, que ni está en el esquema, pero llegará, estamos cerca. ¿Vale? Y tenemos que tener muy claro que para alcanzar cualquiera de estos niveles no hay saltos. ¿Vale? O sea, es muy difícil que una empresa que no tenga ahora mismo implantado nivel 1.0 pase del 0 al 2 rápidamente. ¿Vale? Tenemos que ir paso a paso, sobre todo para no colapsar los recursos y, y los costes de la empresa. ¿Vale? En la parte de abajo lo que tenemos es la nueva definición que nos da la ISO de esos estados de estados de la madurez del BIM, ¿no? En la ISO lo que se habla ahora es del pre-BIM, son las empresas que todavía no se han iniciado o siguen trabajando en CAD o siguen trabajando pues con 3D CAD, etcétera. Luego estaría, pues más o menos a la altura entre el 0 y el 1, pues el modelado de objetos, que es lógicamente es lo que más se ha empezado a implantar y hay muchas empresas que tienen muy buenos modeladores. Tienen muy buenos modeladores, tienen mucho talento. Les falta pasar al siguiente nivel, que es tener modelos coordinados.